La judicialización es el mecanismo por el cual problemas políticos son transferidos hacia la esfera judicial para su resolución, con lo cual se produce un fenómeno paradójico. Por una parte, los problemas políticos son resueltos con base a criterios jurídico-técnicos y por otra, los actores judiciales son sometidos en su actuación a tensiones políticas. Así, la judicialización de la política implica, casi por definición, la politización de la justicia. Y para hablar de la judicialización de la política, hoy nos acompañan la doctora Macarita Elizondo Gasperín. Ella fue magistrada federal electoral. También fungió como consejera general del Instituto Federal Electoral. Ha obtenido la medalla al mérito académico. Por 30 años ha sido catedrática de posgrado de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros el maestro Fernando Pérez Correa. Él es catedrático de Derecho Procesal en la UNAM, abogado litigante y es experto en arbitraje y mediación. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Hoy tenemos una institución jurisdiccional que dirime los conflictos electorales. Antes de eso, ¿qué había? Era los propios órganos legislativos, era una autocalificación. ¿Por qué? Pues porque precisamente eran ellos quienes una vez resueltas, hechas las votaciones, ellos decidían la conflictiva que hubiere. Se viene en 1986 la posibilidad de generar lo que le han llamado la judicialización de la política, en el sentido de crear un tribunal de lo contencioso electoral. Tuve el honor de formar parte de los fundadores de ese tribunal. Y en aquel entonces, bueno, eran reglas muy limitadas. O sea, la propia ley decía solamente se admiten pruebas públicas. Las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso, si bien es cierto, eran unas resoluciones, unas sentencias en sí misma, pues no tenían ejecutabilidad, o sea, no eran ejecutables. Y nada más decían en los transitorios, me da risa decirlo, pero casi era como, oh, he visto un lindo gatito, pero que sea el Congreso quien determine, ¿no? Entonces, eso fue el Tribunal de lo Contencioso en sus inicios. En sus inicios. Efectivamente, yo recuerdo que hasta antes de 86, las cámaras calificaban las elecciones de sus propios integrantes. Eran los colegios electorales, como se decía. Pero los otros conflictos, los que se daban entre partidos, ¿esos cómo se dirimían? Pues igual en el terreno político, porque siempre la Corte y los tribunales fueron muy reticentes a participar y admitir como tener competencia sobre temas electorales. Entonces no había entrada a esos casos. Se tenía que resolver en el campo de la política, la negociación y pues del conflicto post o preelectoral. De todos modos, se presentaban en ocasiones sus amparos ante la Corte, ¿no? Sí, pero había una gran resistencia de la Corte. Los rechazaba la Corte. Así es. ¿Y por qué los rechazaba la Corte? Porque la Corte o juzgaba el acto que emanaba de la autoridad o juzgaba, en su caso, la legitimidad de la autoridad. Esta no quería juzgarla porque si decía que esa autoridad era ilegítima, entonces se terminaba el amparo. En términos generales, ¿no? Entonces, se cinde y se crea un órgano especializado para el análisis de la legitimidad de la autoridad y otro órgano para el análisis, digamos así, de la constitucionalidad de sus actos. Cuando se habla de judicialización de la política, generalmente pensamos, ¿de qué sirve ir a votar si a final de cuentas un grupo de magistrados reducidos 6, 7 son los que van a decidir quién ganó o quién perdió una elección? Pues a mí me parece que es bueno y todo este movimiento que ha culminado ahora con el Tribunal Electoral que tenemos, me parece que tiene que ver con todo este concepto del recurso efectivo. Más bien, ¿de qué nos sirve tener derechos si después de todo no hay una instancia que consideremos imparcial, en la que tengamos confianza, que aplique las normas y las reglas y que sea la última palabra? Porque si no tenemos ese recurso efectivo a un poder independiente e imparcial, pues entonces siempre va a haber esa duda de que, qué pasó con nuestros derechos electorales. Y esa es una característica del tribunal, ¿no? Que sus decisiones son inatacables, ¿no? Ahí definitivo, pero regresándome un poco al cuestionamiento, yo le diría a la población, a los ciudadanos, a los compañeros, del 100% de los votos, los que se impugnan ante las instancias judiciales es una parte muy pequeña del 100% de los votos.
la gran mayoría de los votos no se cuestionan, más que aquellos que existe la diferencia, sobre todo en aquellas casillas con diferencias más cercanas, o aquellos que son evidentes las violaciones que la propia ley determina como causales de nulidad. Entonces, el propio tribunal ha emitido a partir, dijéramos, del 86, que fueron sus inicios, después el Tribunal Federal Electoral, después la Sala Superior, que fue un injerto, llamémosle así, de Poder Judicial Federal en el Tribunal Electoral independiente, autónomo, y después se constituye como parte del Poder Judicial Federal. Así es que yo lo consideraría y coincido precisamente con la intención de que enhorabuena que existen las instancias que a nivel de autoridad puedan resolver una diferencia. No es entonces que, como pensamos, vamos a votar miles a las urnas y al final de cuentas, pues la decisión última e inatacable es la del tribunal. Pero es un porcentaje muy pequeño en comparación del universo de los votos que se contabilizan por la autoridad que organiza la elección, en este caso el INE. ¿Y cuáles serían las causas que más frecuentemente ve el Tribunal Electoral? Pues de todo tipo, porque además se han ido ampliando las posibilidades para impugnar una elección. Incluso también hace que un par de años hubo un caso en el que un prelado, un padre de la iglesia, hizo medio campaña y se consideró que eso podía inducir al voto. Entonces, cada vez tenemos más apertura a tanto lo preelectoral como lo del día de la elección. Creo yo que hoy en día tenemos un sistema súper confiable del día de la elección. El día de la elección, como se ciudadanizó toda la organización y el conteo de los votos, creo que el día de la elección ya no tenemos muchas dudas. Todavía tenemos un poco de dudas y es donde ahora hay más litigios de qué pasa antes de la elección. La creación del tribunal también evitó, desde mi punto de vista, los conflictos postelectorales. Aquellas tomas de puentes en la frontera, las tomas de avenidas. ¿Esa es también función del tribunal? Bueno, el Tribunal Electoral, obviamente, bien lo refiere, estamos hablando de un proceso electoral. La ley marca a partir de la primera semana de octubre anterior al año de la elección hasta el dictado de la calificación de la elección y la entrega de resultados. Ese es el proceso electoral. Pero ¿qué sucede antes y qué sucede después? Esos son actos que tanto antes como después pudieran impactar en un proceso electoral o tuvieran relación con el proceso electoral, también en cierta medida son competencia del tribunal en tanto no desborde las funciones para el cual está referido, que es técnicamente cuestiones electorales. Sin embargo, sí quiero aprovechar la oportunidad de que nos encontramos en un avance legislativo que, si bien es cierto, a nivel internacional somos un referente importante porque somos asistentes técnicos para otros países del globo, ¿verdad? Y se considera como una democracia formal de gran avanzada la de México, formal, entiéndase, las leyes. Lo cierto es que han avanzado tanto las funciones, en este caso asignadas al Tribunal Electoral, que rayan en lo que le he denominado intersección de competencias con otras autoridades y entre ellos, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia. Hace poco vimos cómo hay acciones de inconstitucionalidad que son aquellos recursos que se presentan contra leyes electorales y le atañe a la Suprema Corte de Justicia. Y cuando hay leyes electorales locales, son impugnadas ante la Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad y la Corte resuelve, si es 8 votos o más de 8 votos, resuelve la invalidez de la norma. Y ha resuelto en algunos casos que no es inválida la norma, pero tiene un dejo de inconstitucionalidad y hasta ahí quedamos. Cuando esa misma norma se impugna ante el Tribunal Electoral por el caso que aplica concretamente, se ha cuestionado algunas resoluciones en el sentido de que consideran efectivamente la inconstitucionalidad al caso concreto, pero también con unos efectos ahí medio relativizados, ¿verdad? Es decir, más allá del caso concreto, en tanto sea aplicable esa ley a los demás supuestos o a los demás candidatos. Concretamente el caso de la candidatura independiente del Estado de Puebla y la ley electoral de Puebla. Exactamente, recordamos el caso. Lo que no entiendo muy bien es cómo un tribunal electoral federal ve asuntos de los estados. Por ejemplo, en el año anterior, ahí se discutieron los casos de las elecciones en el Estado de México y de Coahuila.
fue la última palabra del tribunal la que determinó quién era el ganador. ¿No invade competencias de los estados, la autonomía y la soberanía de los estados? No, porque cuando se hizo justamente las reformas constitucionales y legales para establecer este sistema de tribunal electoral, se consideró, y así fue lo que se decidió en este país, que tendría que ser una sola autoridad y central, federal, la que decidiera en último término, y no pasar por lo que normalmente pasamos en otros ámbitos de competencia, que primero hablamos de tribunales locales y finalmente federalizamos en el amparo. Sí. Aquí desde el principio vamos a hacer un tribunal federal que es competente para conocer de elecciones locales y también de elecciones federales. Y esto obviamente hay un agiliza. principio procesal Sí. que dice, antes de irte como en el amparo, antes de irte a instancias federales, tienes que agotar todos los recursos que haya para poner en cierta medida para cumplir con el principio de definitividad, y esos recursos se dan a la instancia local. Y entonces ya se van a instancias federales, salvo excepciones como el per saltum, que dice, si no hay el tiempo suficiente para que conozca la autoridad constitucional y me mandas a resolver un asunto local, mejor me brinco a la autoridad local y me voy directamente al tribunal electoral. ¿Y esta autoridad local federal. son tribunales estatales o son las salas regionales del propio Tribunal Federal? Bueno, el principio de definitividad se da en dos supuestos. Si es materia federal la que se juzga, tiene primero que resolver la sala regional y después la sala superior. Si es una elección local, entonces primero las instancias locales y entre ellos los tribunales electorales locales, y ya después veremos, depende de la elección, si es la propia sala regional o la propia sala superior a nivel federal. Sí. Estos procesos son dilatados y generalmente el fallo se da un día antes de que el siguiente gobernador o alcalde tome posesión. Yo diría que es al revés. En la experiencia judicial es extraordinariamente veloz. Sí. Porque la experiencia en cualquier otra materia, en cualquier otro ámbito, es que los juicios y los procedimientos duran muchos meses o años. Y aquí a veces son días y semanas. Entonces, una de las cosas que sí hacen bien los tribunales electorales en México es resolver rápido. Doctora Elizondo, muchísimas gracias por su presencia. Servirle, gracias. Maestro Pérez Correa, gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. De los colegios electorales donde los propios legisladores calificaban su elección, hemos pasado a un estadio mucho más avanzado, que es la creación del Tribunal Electoral Federal. De eso hablaron los expertos esta noche, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.